Entonces estamos acá con este. Ah, bueno, lo otro que tenemos que hacer son los días, ¿no? ¿Tienen el cálculo de los días acá? También está ahí, profe, tú ocultaste las Ah, casillas. Sí, sí, profe. se pudiera ver. La casilla de duración día. Sí, la casilla de duración. Tenemos un día por acá. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? La cantidad, ¿cierto? 1 por 54. A ver, ¿cómo fue que lo hizo? Bueno, yo haría la regla de 3. Entonces, ¿qué están diciendo? Que el rendimiento son 0,1 horas por metro cuadrado. O sea que me estoy demorando 0,1 horas por metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, yo vi que muchos me preguntaron y tenían, era confusión, era como con las unidades. Si yo tengo metros cuadrados abajo, pues al multiplicar por la cantidad estoy cancelando los metros cuadrados. Eso haría que ya me quedaran horas nomás y horas me quedaría en la parte de arriba, ¿cierto? Entonces ya simplemente tendría que multiplicar por 8, que es lo que tiene Esteban acá, para que eso se convirtiera en días. O sea, nosotros tenemos, y no sé si lo aclararon, nosotros tenemos estas unidades, horas, y abajo metro cuadrado, pues eso no es del curso, eso es matemáticas, pero pues yo veo que algunas personas tienen como dificultades con eso. Horas por metro cuadrado, si multiplico por la cantidad serían metros cuadrados, ¿cierto? Entonces al multiplicar de esta manera se cancelarían los metros cuadrados y tendría que multiplicar por 8 acá. ¿Y 8 qué son? Pues 8 son días. Entonces lo que yo quiero decir es que 8 horas, ¿cierto? Equivale a un día. Entonces, a ver, revisemos lo que hizo Diego Esteban. Profe, lo que nosotros hicimos fue invertir la 0,1 horas por metro cuadrado, lo invertimos a metro cuadrado sobre hora. Y ahí sí ya después sacamos la regla de 3. Por eso está 1 dividiendo 0,1, después sí lo multiplica por 8 y después se divide por la cantidad. Bueno, sí, no había necesidad. O sea, lo que podían hacer era dividir entre 8, ¿no? Y ya Sí, está. sí, 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 no, Pues pues ya lo mismo, sí, pues, pero digamos, sí entender eso. Acá ya quedaría en horas, entonces, pues acá generalmente pues uno coloca 8 horas y eso equivale a un día y eso haría que se cancelaran y quedarían días, que está dando lo mismo que les dio ahí, que lo que hicieron fue invertir la unidad. Entonces, al invertir la unidad, esto les quedaría metro cuadrado hora, ¿cierto? Metro sí, cuadrado hora, entonces con eso podrían multiplicar los 8. sí, ahí queda como el ejemplo que usted nos mostró en las diapositivas. Dime. Y ahí ya queda como el ejemplo que usted nos mostró en las diapositivas en la clase, que estaba metro cuadrado hora, se multiplicaba por 8 y ya después se hacía la regla de 3 con la cantidad. Listo. Bueno, entonces duración, un día, por acá tenemos 2 días de excavación, 3 días. Nadie tiene problemas, entonces con ese cálculo de días, ya todos lo comprenden. Pregúntenme ahora, porque ya no tienen sino esta semana para que terminen el trabajo. Entonces, para que por favor aclaren sus dudas, si alguno tiene alguna duda. Entonces, esto ya lo habíamos explicado, ¿cierto? ¿Nadie tiene dudas al respecto? Bueno, entonces ya con esa duración que nosotros tenemos acá, colocamos los valores que son los valores totales y estas cantidades son en días. Nosotros generalmente no hacemos programación en horas, sino que hacemos programación en días. Y lo que estaba pidiendo acá el ejercicio era realizar el diagrama de Gantt, determina el tiempo de ejecución de la obra. Entonces, bueno, acá está organizado de manera semanal, ¿cierto? Como semana 1, semana 2, que son estos valores que hay acá. Y para la ejecución financiera, entonces lo que hacemos es organizar los días, digamos, como dependiendo del orden, y también tenemos unas cuadrillas.
pues yo veo diferentes como colores, o sea que esta cuadrilla no la volvieron a utilizar. Esa es la de topografía, profe, para la realización y replanteo. Entonces utilizaron un topógrafo y digamos que no la volvieron a utilizar. Cuadrilla de topografía. Luego utilizaron la albañilería. ¿Y por qué tres colores? Pues, Porque las dos primeras es de encargadas de obra negra y la otra ya es como especializada en la cubierta, la última. ¿y esta y estas son diferentes? Sí, señora. Fue para agilizar la hecha de las columnas y de las vigas que siempre llevaba hartos días. Y lo de los muros. Sí, y lo de los muros también. Entonces estos son dos diferentes. Esta es otra diferente. Sí, señora. Y acá hay dos. Y esa de acá abajo, sí. Dos Sí, de acá profe, abajo. son los de acabados. Bueno, entonces está este día. Y cuando hacemos toda la localización y replanteo, empezamos a excavar, ¿cierto? Y terminan de excavar, bueno, no es mucho tiempo lo que se demoran, y funden concreto. Y seguido, pues entonces concreto para vigas de cimentación. Bueno, entonces esa es como la pregunta. Luego sigue acá concreto para vigas de cimentación y acá ya es una cuadrilla nueva, se Sí, supone, señora. ¿cierto? Sí, si nosotros hicimos como por decir que ya llevamos como más, como el 50% del concreto ciclopio hecho, entonces pues, decimos que ya podemos ir empezando a echar el concreto para las vigas. Y esta cuadrilla que tenían, bueno, y esta cuadrilla que tenían acá, ¿qué hace todos los otros días? Pues ya después viene a hacer lo de las columnas, creo que viene a hacerla después. Y mientras Porque, estos días, ¿qué hace? no, pues nada, pues porque estaba, No, pero no la pueden tener haciendo nada porque no los podemos contratar, descontratar por una semana. ¿Sí me entiendes? O sea, yo contrato una cuadrilla, ¿sí? Esta cuadrilla la contrato desde acá. Yo la contrato por semanas, casi un mes, por lo menos. Yo no la puedo tener desocupada. O sea, yo no la puedo tener sentada todo este tiempo. Yo que profe, tengo y si quisiéramos combinarla con la amarilla, ¿cómo pondríamos eh, el color? Profe, qué pena una preguntita. cualquiera, puedes poner un color combinado, por ejemplo, combinada rosado. Entonces, esta cuadrilla lo que podría hacer era estas dos cuadrillas de albañilería combinada, pues entonces da una nueva cuadrilla combinada AA, por ejemplo. Entonces rosada la pones. Pero lo que, claro, para no mantenerla ahí desocupada, lo que tienen que hacer es todos trabajar en esta actividad, si no se puede hacer nada más. ¿Me hago Ah, listo. entender? Sí, sí, profe. Y con eso la puedes acelerar. O sea, mira, ya no te estarías demorando todos estos días, sino que simplemente esta actividad, como los dos cuadrillas están trabajando, Dividido a la mitad. ajá, entonces dividirías el tiempo a la mitad, porque básicamente es la misma cuadrilla de albañilería, tiene el mismo rendimiento Sí, y no la señora. dejes desocupada, porque no es normal, o sea, revisa la vida real y verás que no, y para trabajar por días pues tampoco se puede, ¿sí? Además tener una cuadrilla, esa cuadrilla es de qué, de un oficial, un ayudante o un oficial, dos ayudantes. Un oficial, dos ayudantes. Se puede tener más gente en la obra, que por lo Sí, menos señora. tengas 5 personas, 6 personas, ¿sí? Lo permiten los protocolos de bioseguridad. No, en serio, sí, sí, la idea es que se pueda como acelerar el proceso. ¿Por ahí alguien tenía una pregunta? Sí, señora, yo, profe, ahora cayendo en cuenta en lo que está diciendo, ¿cuántas actividades se pueden hacer en una sola semana? Lo digo porque a mí se me fueron 12 semanas y ahora viendo la cuestión del compañero y que usted dice que pues se puede dividir a la mitad el tiempo duplicando las cuadrillas, creo que le entendí. Combinándolas. Es eso, sí, señora, combinándolas. ¿Cuántas actividades, con cuántas actividades yo puedo hacer eso en la semana? Tú lo puedes hacer dependiendo de la actividad que sea.
¿sí? Usted puede hacer todas las actividades el primer día, pero pues no se puede por el sistema constructivo. Entonces, pero lo que hizo el grupo de Esteban, pues está bien, porque digamos que él terminó su localización y replanteo. Obvio tenía que terminar la localización y replanteo para poder excavar. Acá excavó y luego de que excavó es que se puede fundir concreto ciclópeo, pero digamos que no tendríamos que esperar que tuviéramos toda la actividad de concreto ciclópeo terminada para empezar a trabajar en las vigas de cimentación. ¿Qué constituye las vigas de cimentación? Por ejemplo, figurado de aceros. Entonces, esa tarea la puedo hacer acá. Por ejemplo, la formaleta. Esa tarea la puedo hacer. Si ves que es una actividad que está acá toda consolidada, entonces yo sí podía ir avanzando un día antes de terminar todo el concreto ciclópeo porque estoy alistándome para la actividad con acero, con formaleta. Ya terminé esas actividades ese día, listo. Cuando ya esté terminada el concreto ciclópeo, arranco a fundir concreto para viga de cimentación. Entonces, depende de las actividades que estés haciendo. O sea, yo no puedo decir que voy a fundir placa de entrepiso para poder en esta etapa, ¿cierto? Entonces no depende como de cuántas tú las puedas hacer todas, ¿cierto? Pero depende como del sistema constructivo, que sí te dé el tiempo para poder iniciar muchas actividades, ¿sí? Por ejemplo, si estuviéramos en el primer momento de localización y replanteo y cerramiento, yo te diría, yo puedo hacer a la par localización y replanteo y cerramiento, porque no depende una actividad de la otra. Yo sé por dónde tengo que cerrar y no tengo pues que tener el levantamiento topográfico terminado. Entonces, si se demoran un día, pues yo puedo hacer el cerramiento y yo puedo hacer la localización y replanteo en el mismo momento si son cuadrillas diferentes y no requiero digamos, del personal que está en una cuadrilla para ejecutar la otra. ¿Me hago entender? Entonces depende sobre todo, es como de como esa lógica del procedimiento constructivo. O si no es lógica, pues entonces el sistema constructivo, cómo está metodológicamente determinado para que funcione. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces acá lo que yo creería es que sí tendríamos que combinar esa cuadrilla para reducir tiempo acá y esta no me quede desocupada. Y yo creería que 2 cuadrillas para trabajar en la vivienda, pues está bien, ¿sí? Profe, Tener una pregunta. 2 cuadrillas todo el tiempo empleadas. Si ya la voy a sacar y no voy a trabajar más con esta, bueno, ahí sí, pues está bien no volver a emplear. Señora. ¿Y cómo calcularíamos el tiempo que se reduce? Dime. ¿Cómo se calcula el tiempo que se reduce? Digamos, si agregamos ahí otra cuadrilla. Pues si acá estás hablando de que esta la vas a poner acá, pues se reduciría a la mitad. Fíjate, tú mueves esto hacia No, no, acá. no, no, profe, no. No me entendiste. Con las dos, digamos, las 2 cuadrillas que combinas, ¿cómo Sí, se reduce ese tiempo? ¿Por la mitad? sí, claro, porque es que se supone que estas cuadrillas generan el mismo rendimiento. Entonces ya, si yo digo que hace 5 meses, no sé, ¿cuál es el rendimiento acá? ¿Cuál es el rendimiento de esta actividad concreto para vigas de cimentación? Señora, ¿Cuál es el rendimiento concreto para vigas de cimentación? el rendimiento está en la programación, profe. Ya le digo. 1.3, profe. 1.3 la unidad, Hora Sí, por ahora, metro ahora metro cúbico. cúbico. hora por metro cúbico. ¿Cierto? Entonces yo estoy diciendo que una cuadrilla se demora 1.3 horas por metro cúbico. Entonces ya 2 cuadrillas no se van a demorar 1.3 horas, sino que se van a demorar la mitad. ¿Sí? Entonces voy a poder dividir el rendimiento, ya lo divido entre 2 y se van a demorar 0.65 horas por metro cúbico. Se me reduce,
¿sí? Y si coloco 3, pues va a pasar lo mismo. Voy a reducir, que se reduce el tiempo. Voy a reducir el tiempo en la ejecución de esa actividad. No voy a reducir el valor, no, ¿por qué? Porque estoy empleando más cuadrillas en esa actividad, pero sí voy a reducir es el tiempo, ¿sí? Digamos que es proporcional, que voy a tener una ventaja que es aumentar la velocidad de la actividad. ¿Qué va a pasar? Que esta semana voy a tener que invertir más recursos, ¿sí? En esta semana voy a tener que invertir más recursos porque voy a tener que pagarle a 2 cuadrillas, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. O sea, Profe, económicamente lo que va a pasar es que voy a tener que hacer una inversión más rápido de lo que yo tenía planeado, pero el costo no va a cambiar porque siempre voy a pagar esa cuadrilla, porque siempre voy a tener que utilizar esos mismos materiales, porque siempre voy a tener que utilizar esa herramienta menor. Entonces, el valor va a ser el mismo. Lo que pasa es que voy a tener que pagarlo más rápido, por decirlo así, por decirlo de un modo, digamos que me entiendan. pero Señor, una pregunta. ¿Esas cuadrillas que vamos a utilizar en la programación no deben de ir de la mano con las del APU? O sea, si vamos a aumentar una cuadrilla y tendríamos que agregarle al APU para que el valor total aumente. no, no te puedes devolver. No, una cosa es la programación y otra cosa es el APU. En el APU tú ya colocaste el rendimiento de la actividad, ¿sí? O sea que tú ya estás diciendo ahí cuál sería el costo con ese rendimiento inicial. Ese Sí. valor no va a cambiar. Ese valor va a ser el mismo porque tú estás diciendo que te demoras 1.3 horas por metro cúbico y tienes esa cantidad de metros cúbicos. O sea que vas a requerir ese costo y vas a requerir ese tiempo por actividad. Siempre. Profe, entonces, ¿cómo agregamos el valor de la otra cuadrilla ahí en el total de la programación? Ya estaba en Eh, el APU. Ya estaba en el APU. es que a eso me refiero. Si en el APU tenemos una cuadrilla no más, pues el total va a ser diferente si agregamos otra cuadrilla, porque No, vamos a pagarle prestaciones y sueldo a más trabajadores. no. ¿Sí me van a entender? Ahí estás, en el APU, tú estás trabajando por metro cúbico. Ahí estás trabajando por metro cúbico. Si tú te fueras al APU, tendrías que cambiar también el rendimiento, porque ya el rendimiento no sería de 1.3, sino de 0.65. Entonces, Sí, ¿qué sí, harías? ¿Qué harías? Reducirías el rendimiento y pondrías otra otra, cuadrilla. O otra sea, cuadrilla. el total te estaría dando lo mismo del APU. O sea, tendrías que bajar el rendimiento a 0.65 e incrementar la otra cuadrilla. Si estás haciendo lo mismo. Ah, o sea que si lo disminuimos el rendimiento de una vez en esta hoja, ya podemos, ya podemos pensar que se van a utilizar, se va a gastar lo mismo que si se gastara solamente una cuadrilla con el rendimiento ya tenido anteriormente. Eso es lo que te estoy dando a entender. Sí, claro, Ah, ya listo, profe. imagínate, si no en la programación tendrías que devolverte todo tu APU, todos tus costos. No estás Ah, listo, el profe. valor, tu valor va a ser el mismo. Y si tú revisas, o sea, si no, este valor total te cambiaría. No, ese valor va a ser el mismo. Lo que pasa es que, ¿qué está pasando acá? Estás cambiando tu rendimiento, lo estás acelerando en la Y ya programación. con eso dejamos en claro que van a utilizarse dos cuadrillas. Sí, acá, exacto, exacto. Acá en la programación es donde tú tienes que tener claro cuántas cuadrillas vas a utilizar. En el otro lado, lo que estás haciendo es definir tu presupuesto y tus costos. Tú ya sabes que para esta actividad vas a gastar 3.582.012. Lo que pasa es que acá estás distribuyendo, esto no, mentiras, 41 millones, ¿cierto? Que para esta actividad vas a gastar 41.909.544. Lo que pasa es que acá estás diciendo que vas a gastar y entonces acá tendrías que sumar esos dos valores. O sea que esto sería por el doble. Esto da 21 millones, o sea que acá estarías gastando 40 millones, por así decirlo. ¿Sí? En esa actividad. Acá estás reordenando y ajustando tus cuadrillas, pero el valor no va a cambiar, el valor va a seguir siendo el mismo, ¿sí? El valor va a seguir siendo igual. Si acá con esta distribución que tú tienes
te va a dar los 81 millones. La pregunta es, si yo cambio esto para acá, ¿esto tendría que estarse ajustando otra vez al 100%? Si yo cambio mis cuadrillas para que trabajen acá combinadas, ¿tú qué crees? Claro, debería dar el 100% porque estamos trabajando con los mismos valores. Exactamente, entonces eso está pasando. Lo que pasa es que estás cambiando tu rendimiento, por así decirlo, no cambias el mismo por cada unidad de trabajo, pero acá estás mejorando la condición porque están trabajando más personas en esa labor. El rendimiento es el mismo, de pronto ahí está mal dicho, el rendimiento es el mismo, pero hay más personas trabajando en esa actividad, entonces estoy reduciendo el tiempo, pero el valor es el mismo, ¿sí? Porque Profe, tengo una duda. Y supongamos, en la duración, ¿ese se dividiría por 2 o no? O sea, así tal cual como nos da. No porque está cambiando de rendimiento en la operación, ya la duración en días va a cambiar también. claro, va a cambiar, sí, señora. La duración va a cambiar porque acá estamos no sé qué tanto, pero estoy acelerando esta actividad, ¿sí? Podría sí o podría no, hay que revisar, ¿sí? La actividad, porque acá estaría metiendo esta en esta. Claro, cambiaría y disminuiría, ¿sabes por qué? Porque es que esta, que mientras tanto estaban, no sé qué haciendo, nada, no sé, pues está trabajando. Entonces, pues lo haría más rápido. Entonces se reduciría, sin duda alguna. Ujú. Listo, profe. Listo, entonces eso se puede hacer ahí. Sí, entonces acá está, por ejemplo, está desocupada, que es la misma A. Entonces, ya eso, digamos que ya con eso ustedes tendrían otra mirada de la programación. Ya sé qué puedo hacer para poder mirar la actividad. Cacho. ¿Qué no quieres? ¿Dónde iba por acá? Miremos esta. Losa aligerada, segundo piso. Bueno, esta es la del segundo piso. Antes se podían hacer muros, ¿no? Por ejemplo, en el primer piso. O sea, después Sí, de claro. después de que hubieras fundido concreto para columnas, losa maciza de primer piso, o sea, como acá en este punto, digamos que esto está bien acá atrás, están desde ahí todas estas ya, pues hubiera podido empezar a hacer muro en ladrillo, tolete, acá, por ejemplo, y no dejar este vacío de esa, sino que ellos terminaran acá, has podido empezar acá el muro, porque ya tenía losa maciza primer piso, tendría vigas, columnas, y esta ya es la del segundo piso. Sí, profe, yo también pienso lo mismo. Es que mis compañeros no me dejaron. Ah, es que sus compañeros. Por eso es que toca trabajar independiente. No mentiras. Usted tiene que convencerlos con argumentos. ¿Por qué no los convenció? ¿Sí? Porque me dijeron que ahí no sabíamos cuánto, Profe, como yo al final sí le dije que sí, que lo hiciéramos así. no, porque ella insistió que no. Y Porque que era que porque no sabíamos cuánto era como, cuándo empezaban a hacer como los primeros muros del primer piso y que brava y no me dejó nada, no me dejó hacer nada. bueno, pero entonces sí, faltaron argumentos. Entonces, que no íbamos a saber, no, sí, si ya estamos haciendo losa aligerada de segundo piso, quiere decir que ya tenemos columnas, o sea, ya podemos ir levantando muro abajo, porque ya tengo columnas, tengo losa maciza de primer piso. Entonces, ya otra cuadrilla, que no es la cuadrilla que está fundiendo concreto, puede hacer muros. ¿Qué me puede impedir
hacer los muros sin tener la losa de entrepiso, hacer los muros en el primer piso. ¿Qué me lo puede impedir? Ni siquiera la formaleteada, porque la formaleta se coloca como unos pivotes debajo ya de la placa de piso. Entonces, no me lo puede impedir porque ya tengo es la placa de piso, ¿sí? Entonces, armo la formaleta y ellos pueden ir en eso y los muros no tendrían ningún problema. O sea, no tengo ahí como que ninguna cosa que me lo impida. Que tendrías que hacer la formaleta, fundir concreto. No tengo. Entonces, sí puedo ir arrancando con esa actividad. Bueno, algo que tengo que mirar es cuántos días tengo. Y mira que tienes muchos días como para alcanzar a que la losa aligerada segundo piso esté. Vea, son 2 días. Vea todos estos días. O sea que si yo arranco acá, estaría solo ejecutando 3 días. O sea, esto. Mire todos los otros días que tengo para hacer el segundo piso. Uf, acá no he terminado primer piso. ¿Sí? Tengo que Sí, revisar señora. la cantidad, tendría que tener como más detalle, pero sí tengo argumentos para decir, puedo arrancar en ese momento. Entonces ahí sí lo podríamos haber hecho, por decirlo así. Revoque sí ya tengo que tener avanzados algo de muro, ¿cierto? Bien, ahí, bien, porque ya tengo avanzado algo de muro que puedo revocar, ¿cierto? Muy bien. Sí, ahí empezamos más o menos cuando Ah, se lleva ya la mitad de los muros ya eso, hechos. exacto, muy bien. Profe, una pregunta Señora, para aplicarlo, pues la cuestión del revoque, ¿tengo que esperar a que esté la mitad de los muros o podemos esperar a que esté por ahí un 30% o a la mitad? desde que tengas actividad, yo lo que creo, yo lo que evaluaría es cuánto. O sea, yo miro, bueno, esta actividad tiene, yo puedo contar recuentos, sí, 14 días menos 2, tiene como 12 días, ¿cierto? Entonces, tú no puedes empezar, es que no tengas nada para hacer, ¿sí? Sino que tengas más, vea, por ejemplo, acá yo ya tuve que haber avanzado eso, o sea, no puede pasar como que llegues al mismo tiempo, ahí creería yo que quedas muy apretada, ¿sí? Si, por ejemplo, terminara acá esa actividad, que no durara 12, sino 6 días. Entonces, ahí súper ajustada. Creo que quedas muy al tiempo, ¿sí? No sé si me hago entender. O sea, terminé esta actividad de muro y termino la actividad de revoque aquí en este punto también. Creo yo que quedas muy ajustada, ¿sí? Y que estoy ahí como acosando al señor de los muros. No, tengo que darle un poquito de holgura a esa actividad, ¿ya? No relajado, pero tampoco acosado. Entonces, digamos que terminar acá, bueno, pues está bien, ¿cierto? Pero sí darle como ese tiempo, ¿cierto? Al muro y pensar como en el procedimiento constructivo. Entonces, por eso siempre uno piensa como en el 50%, 30%, bueno, depende de qué tan apretado estés de tiempo, pero no Ah, listo, profe. tan apretado. Gracias. Bueno. En general, bien, Esteban, ¿verdad? El grupo de Esteban. ¿Qué otra acá? Y a ver, mínimo tampoco lo dejaron. A ver, ¿puedo revocar sin cubierta? Iba a preguntar eso. Me A ver, llovió, pues, noche me llovió. ¿Qué pasa con el revoque? Se cae, se daña. Se Bailas, sopla. se perdió, esa plática perdió. Profe, y lo mismo el sol, ¿no? El sol también lo puede quemar y también dañar el revoque, ¿no? Sí, también. O sea que listo, profe. primero cubierta. Antes de empezar mis acabados, Sí, cubierta. nosotros lo pensamos, pero para los otros acabados. Sí, no para el revoque, porque el revoque creo uno que no es tan acabado, pero el revoque sí es acabado porque si le entregan en obra negra, le entregan en ladrillo y el revoque sí se lava, como la pintura, él se va lavando. Si el concreto recién hecho, tengo un problema con un parqueadero porque como ha llovido tanto, se filtra el agua y el concreto está botando como la cal, ¿sí?
como la cal que uno le coloca para el pañete, y es un parqueadero, ¿sí me entiendes? O sea, está la placa arriba, se me humedece toda la placa por la lluvia, y ya pañetamos el parqueadero, ¿sí? Por debajo. ¿Y qué está pasando? Pues que está botando toda la cal, o sea que me está dañando, ¿qué? El pañete, ¿cierto? Entonces ahí tenemos problemas. Y eso que hay una placa intermedia en concreto, porque es un parqueadero tipo sótano y el otro parqueadero está quedando arriba y se está infiltrando el agua y me está botando la cal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues hay que generar un sello para las filtraciones o hay que poner cubierta. Pero bueno, lo que quiero decirte es que sí, se va lavando, se va lavando. Entonces tengo que colocar la cubierta antes. Luego, bueno, la cubierta, ¿cuánto se demora? Bueno, acá esto pensando en que sea la del primer piso y que me proteja la Sí, losa, y ¿no? también pensando en los que sean los exteriores, para ir pintando los muros por la parte de afuera. Pero eso, te comento eso que me está pasando. Sí, señora. Preferiblemente que haya cubierta porque O sea cuando hay que mucha lluvia, la cubierta la podemos manejar como una actividad crítica. sí, es crítica. Porque Ah, es lo listo. que te digo, pues uno piensa que la placa lo resguarda a uno, ¿no? Pero cuando hay mucha lluvia y ya se satura la placa, sí, genera problemas. Pues eso no puede pasar todo el tiempo, ¿no? Pero pues como ha llovido tan fuerte, eh, yo no sé si, pero ha hecho sol, pero también ha llovido y se está entrando el agua ahí. Entonces, sí, es una Profe, actividad. pero esas placas cuando no hay cubierta no se cubren con una membrana o algo por si llega a llover. Sí, pero como estamos en construcción, Ah, listo. sí, es lo ideal, pero pues eso hay que colocar, es como un sello, ¿sí? Sobre todo en las juntas, para que no se filtre el agua. Sobre todo sellos en las juntas, porque esas membranas que son como asfaltadas, a veces fallan, sobre todo a altas temperaturas. Empiezan a enchiclar y empiezan a dañarse un poquito. Bueno, piso en baldosín. Voy para acá. Piso en baldosín y guardaescoba. Es que tiene muy poquitos días, ¿no? Acá tratar, ahí nos demoramos. Por ejemplo, hay que tratar siempre que esas cuadrillas no queden solitas trabajando al final, ¿cierto? De pronto haberla combinado. Bueno, Sí, ya sí, el está tema bronce. era combinado, pues no lo sabíamos. Listo, listo, pero pues de manera general bien, bien, pero pues con esas observaciones, ¿vale? Sí, señora. Listo, chicos. Vamos a mirar la siguiente pregunta. Pues no, ya les hice las observaciones, no lo voy a guardar, ustedes ya como que saben, ¿verdad? Ah, era el valor, este sí era el valor, 81,781. Este es el de quién, este trabajo. Voy a mirar este que fue el siguiente que me enviaron. ¿De quién es este? De Karen. ¿Cierto, Karen? Sí, profe. Ahí ya me di cuenta cuál era el error. Ya se Eh, dio cuenta cuál era el error. Ah, o sea, Tengo el error en el concreto para las vigas mm, y invertí los valores de la losa del primer piso y de la losa aligerada del segundo. oh my God. Bueno, listo. Pero fueron 5.000 nada más. Bueno. Bueno, ok. Bueno, mira acá, ¿cierto? Todo lo que hemos dicho, ¿cuánto te demoraste? 2 semanas. No sabía que podíamos combinarlas, profe. Pero eso yo lo dije, además tienes muchas actividades que podían empezarse pues un poquito antes, ¿no? O sea, para que no te quede esto, acabó, empezó la otra, acabó, empezó la otra. Acá están trabajando, esta cuadrilla es que un oficial y un ayudante.
Esa solita es de hormigón, cuadrilla de hormigón. ¿Y Sí, dónde está? arribita, ahí. Ahí los colorcitos. Pero cuadrilla de hormigón es, bueno, es una cuadrilla de albañilería, bueno, de hormigón. Y esta también es de hormigón, bueno, está bien, sí. Esta es de hormigón y esta es de hormigón, son cuadrillas diferentes, pero estas dos hacen lo mismo, sino que, ¿qué pasó? O sea, porque están de diferente color. Porque es que no tenía claro que se podían combinar, entonces pues por eso hemos puesto dos. Pero, por ejemplo, si esta fuera la verde, bueno, voy a decirte esa observación y termino con esto. Esta fuera la verde y la verde no podía seguir acá. Es la misma. Sí. Sino que les dimos como el día para descansar, Mm, para que no quedaran como tan sobrecargados. No, porque pues sí, trabajan 8 horas, descansan los fines de semana. Sí, no tiene como, bueno, como sentido, digamos eso así, ¿vale? Bueno, acá 95.4. Estos son horas y estos son los días, ¿cierto? Señora. Entonces, acá cada valor los dividimos en los días. Digamos que la siguiente pregunta, pues ahí sí hay mucho por corregir, ¿vale, Karen? Digamos con las Vale. opciones que les dije ahorita. Pero digamos que nos vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es determinar el porcentaje de ejecución financiera mensual. Entonces, suponiendo que esto está bien, entonces lo que hacíamos era sumar estos valores, ¿cierto? Que hemos Sí. dividido en las horas, ¿cierto? Y que hemos trabajado por cada actividad. Entonces, si yo reduzco los días y trabajo una cuadrilla combinada, entonces ya mi valor total lo voy a dividir es en esos días. Por ejemplo, acá, ingeniera, lo que pasa es que yo lo que hice fue colocar una cuadrilla combinada y ya no me demoré 12 días, sino que me demoré 6 días, ¿cierto? Es algo que ustedes me pueden decir. Entonces, ya el valor sí va a cambiar porque estos 42 millones no los voy a dividir en 12, sino que los voy a dividir en ¿cuánto? En 6, ¿cierto? O en lo que hayan reducido, porque ustedes pueden empezar, digamos que acá, esta empezó este día, entonces, no, ingeniera, yo solo combiné mi cuadrilla 5 días, ya después no la combiné más, siguieron trabajando solos porque esto ya los metí en otra actividad. Bueno, entonces los días que haya demorado ejecutando esta actividad, digamos 1 más 6, 7, digamos que otro día trabajó solita, digamos 8, entonces ya me demoré 8 días, entonces ya mi valor total lo voy a dividir es entre 8, ¿de acuerdo? Entonces, eso para tenerlo claro también porque pueden pensar que siempre hay que colocar este valor y no, es depende de los días que hayan ejecutado. ¿Es claro eso? Karen, que está conmigo Sí, ahora, pero los demás. Listo, entonces acá lo dividiste, pues fue como en el número de días que se dio inicialmente. Yo no entiendo por qué ahorita no pude hacer lo que yo quería. Eso sí, ahora sí. No sé por qué no pude antes. Bueno, entonces acá se dividió, fue en 12 días y mis valores, ¿cierto? Y voy a dividir en el valor total. Si ves que va quedando todo mal, si dejamos mal el total, porque entonces este valor de porcentaje, pues no lo estaría dividiendo sobre el total, sino sobre ¿el qué? Sino sobre pues un valor que está errado. Acá sumaste, lo sacaste semanal, ¿cierto? sí, señora, porque ahí no le están pidiendo pues mensual. Entonces, pues lo único que hice fue sumar las 4 semanas. El porcentaje de las 4 semanas. Bueno, acá lo que podrías hacer, pero como, Ahí no, está la formulita. ¿a dónde está? ¿En la próxima hoja? ¿O No, dónde está? pues ahí en los cuadritos lo único que hice fue hice la regla de 3 para sacar el porcentaje. ¿Cómo así? O sea, O sea, las 4 semanas, ¿cuánto llevas?
Ahí sumé las 4 semanas, llevo el 66.52 porque sumé los porcentajes de cada semana. No sé si está bien hecho. Pero está contestada la pregunta acá, ¿no? En el Word. Ah, ok. Ok, ya lo abro. Y le da 66.52. Sí, señora. Con los valores que tenía antes. Vamos a ver si esto no se trastoca haciendo estas dos cosas. Qué susto. No, ahí abrió. Bueno, sí, si lo contestaste sin el Word, bueno, sí podría ser, pero pues también se puede sumar todos los valores, aunque haría lo mismo. Ahí está. Esto se puede reducir. ¿Dónde está? Acá. Ok. Mensual. Y como son 12 semanas, o sea que son 3 meses. Sí, señora. O sea que son 3 meses, o sea que, pero entonces no puede ser un solo valor. Esta es el primer mes. No, ahí pues, En el porcentaje de ejecución financiero mensual, o sea, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. había que escribirlos todos. Pues mira la pregunta. Determina el porcentaje de ejecución financiero mensual. ¿Cómo sería mensual? Sí, serían los 3 meses. De cada mes. O sea que, y no todos son iguales. El siguiente vendría siendo diferente. Sería de la semana Está 4 a la 8. Sí. por acá. Acá. Ahí, stop. 19.75. Y acá. 13.73. ¿Sí ves? Sí, señora. Entonces, ahí está incompleta como la pregunta. La pregunta tiene una respuesta incompleta. Ajá. Sí, señora. Y esto suma al 100. Listo. Bueno, listo, de esa manera. Que esa era la siguiente pregunta. La siguiente, listo, Karen, gracias. Bueno, señora. Bueno, ahí ya les quedan las observaciones, ya ustedes saben. Saben cómo cuáles son sus observaciones. Luego, ¿este es el que sigue? Sigue es este. ¿Este es el de quién? El mío, profe, Carlos Andrés Gómez. Y el de Luis Guillermo Acosta. Listo. Gracias, Carlos, por contestarme. Siguiente pregunta. Determine la ejecución física y financiera de la obra a la quinta semana de ejecución y establezca las conclusiones respectivas. A la quinta semana. O sea que voy a coger 5 semanas. ¿Dónde están las respuestas, Carlos? Profe, en un Word que le envía parte del Excel al correo. Yo que todo lo hago en Excel. ¿Qué era todo esto? ¿Me explicas? Mensual, ¿y cuántos meses tienes? ¿Cuántos meses te dieron, Carlos? No me dieron 12 días, profe.
12 semanas, profe, y ahí están por semanas y Eso por hace meses. más. En cada semana. Sí, y al final están los de cada mes. Ah, ok. ¿Carlos hizo el trabajo, Luis? No, entre los dos. Entre Ah, los dos, profe, lo así hicimos. no entre los dos. ¿Sí lo hizo o no lo hizo? Sí, profe, entre los dos lo hicimos. Ok, entonces la primera semana 67%, la segunda semana 18% y la tercera el 15%. Y luego a la quinta semana dices que es 74%, ¿cierto? Sí, en lo financiero sí, profe. Y en lo físico el 57.6. ¿Cómo? Bueno, los financieros ya lo hablamos, ¿cierto? Digamos que ya hicimos la observación. Y unos valores que dan re chiquitos por semana. O sea, 2%, 1, 2, 6. ¿Por qué da tan chiquito? Ah, porque al principio es donde tienen como los valores grandes, ¿cierto? Acá es donde tienen 22, 26. Todos estos espacios hay que arreglarlos. ¿Y tienen trabajando una sola cuadrilla? Sí, ¿Mm? profe, nosotros metimos solo una cuadrilla pues para todo, ya ¿Y que... acá cómo hacen? Si es una Ah, sola. pues, no, no, o sea, la misma cuadrilla, pero pues no solo una, sino varias de esa misma cuadrilla. Sí, son tres cuadrillas doble A, profe. Albañilería. Albañilería. Por eso lo mismo que le estaba diciendo a los... Entonces no son acá, como está configurada, como la tienes acá, se ve una, porque hay que diferenciarlas por colores y hay que ponerles el nombre, ¿sí? Entonces esta tendría que ser, si esta es una cuadrilla AA, esta es otra cuadrilla AA, esta es otra o es la misma, puede ser la misma cuadrilla AA. Acá yo lo que veo es que es la misma todo el tiempo, ¿cierto? La misma, o sea, solo están trabajando con, no sé, esa cuadrilla tiene un oficial y un ayudante. Sí, señora, es la misma cuadrilla durante todo ese tiempo y pues esa trabaja todas esas actividades. Ya en la otra semana, pues ya que empiezan dos actividades, pues ya son dos cuadrillas diferentes. Vea, Pues uno no entiende por la convención, ¿no? Que estás utilizando. Tienen que utilizar una convención que se entienda, que es con los colores, que fue con lo que les dije. Y hay muchos espacios en blanco que pueden ejecutar dos cuadrillas al mismo tiempo. No es la primera columna. Mire, es que acá está trabajando una sola todo el tiempo. O sea, esta actividad podría reducirse, o sea, combinándola, trabajando dos cuadrillas, mucho tiempo. O sea, dice una debajo de la otra. Solo acá y acá, esta parece la misma cuadrilla. Se reprodujo, no sé, acá tendría que tener otra convención, otra cuadrilla AA, ¿sí? De otro color o combinarla para la misma actividad, si son dos las que están trabajando acá. Y esto es muro tolete y esta es la cubierta que fue en el único punto donde la combinaron. Acá muro y revoque, acá pintura, piso en baldosín y guardaescoba. Sí, lo que yo creo es que pudo trabajar en estos puntos que están blancos más gente, ¿sí? Para reducir las actividades, para reducir el tiempo, perdón, de esa actividad y no trabajar una sola cuadrilla ahí como sola, ¿sí? Todos estos puntos, poner más gente a trabajar en esto, poner más gente a trabajar en piso baldosín, pero dos
solamente haciendo piso y tienen piso arriba, abajo, ¿sí? ¿Qué los condiciona a que no puedan trabajar varios en piso? Por lo menos 2 cuadrillas o trabajando revoque de muros. Ah, sí, profe. No vimos como la opción de esa de meter 2 cuadrillas a trabajar la misma actividad. Pero sí, profe, tiene razón. Porque sí, está muy sola la obra. Generalmente en una casa sí pueden trabajar por lo menos 5 personas, 2 personas se demoran mucho. Bueno, entonces, ¿cómo revisar esa opción? Algo que dijiste en la respuesta de las preguntas fue a la quinta semana. Estamos revisando esa pregunta, ¿no? El tema de la Profe, quinta semana. es el Es- otro Word, ese es de la compañera anterior. sí, lo vamos a cerrar. Que es la cuarta. Y el mensual va a ser de esta manera. Entonces acá dice el proyecto donde está la ejecución física. Esto, la ejecución física de la obra en la quinta semana va por el 57.6%. Acuérdense que la ejecución física es por actividades, ¿sí? Es por actividades. Sí, profe. Pues sacamos un porcentaje teniendo en cuenta las actividades hasta la quinta semana en donde se han desarrollado. Sí, o sea, por actividades se ejecutó localización y replanteo al 100%. Se ejecutó porque es que si no, no tiene sentido. O sea, todo el mundo sabría a la quinta semana si es por 3 meses en qué porcentaje va. Pero lo que nosotros necesitamos es saber la ejecución física, qué actividades se han ejecutado en su totalidad y qué actividades están pendientes. Sí, ahí lo escribimos. Todas estaban realizadas hasta la séptima y la cubierta estaba realizada hasta la mitad. Entonces, pero digamos que tener claro eso, o sea, de eso no se pueden salir, ¿sí? Porque es que si me dicen, se han ejecutado, pues eso lo puedo sacar sabiendo el valor, el plazo total de la obra, ¿sí? Es por actividad. O sea, esta actividad de localización y replanteo al 100%, esta de excavación al 100%, la de concreto y a la quinta semana lo que haya estado pendiente. ¿Cuál es la quinta semana? Había que ponerlo acá. Primera, segunda, 1, 2, 3, 4, 5. Y esta es la actividad, exacto, la actividad que queda al 50%. Entonces, sí, no es como un valor total, sino por actividad y que queda pendiente. Y estas otras van en el 0%. Digamos ahí como para la pregunta, donde dices que está el 50%. La ejecución física de la obra en la quinta semana va por el 57.6%. Esto es lo que digo que no podemos decir. De su desarrollo, en donde un gran avance en temas estructurales, ya que ha llegado a la mitad del desarrollo de la cubierta, a partir de ahí se comienza a desarrollar todo el tema de acabados, que es prácticamente otra parte del proyecto. Y en la información financiera se ha avanzado al 74%, en donde se han gastado. Entonces, sí, haber mencionado como las actividades, como para no perdernos, digámoslo así, o para no generar ese tipo de errores, que es pensar en que el porcentaje de ejecución financiero está como en la ejecución de los días, sino que es en la ejecución de cada una de las actividades, ¿vale? Su valor les había quedado bien, a ver, yo reviso acá, 81.7, también tenían diferencias, ¿no? ¿Sí las descubrieron de qué habían sido? No, profe, ¿No lo revisaron? no, señora. Hay Pues que revisar. nosotros hicimos pues la operación así como el compañero, los primeros compañeros, y pues así nos quedó, profe. No, pero hay algo que está mal, porque ese no era el valor. ¿Está Esteban? Esteban, ¿este era el valor? No, ¿cierto? No, señora. ¿Era 761? Era 81 mil, Sí, 81 es millones 761. 781, 261. Exacto, ahí Ah, hay un error. sí, por poquito. Por 3.000 y pico de pesos. Por, Algo así.
por lo que sea 5.000, sean 2.000. La cosa es que hay un error y digamos que matemáticamente tendría que darles a todos el mismo valor. En Eso el, porque re- es un en el proyecto revoque, en el revoque donde tenemos el desfase ahí, profe. Ok, pero en un proyecto grande eso se puede ver representado en recursos, en buenos recursos, entonces habría que revisarlo. También habría que revisar el tema de las cuadrillas. La ejecución financiera, bien, bien, a la quinta semana, bien. Eh, no es que esté mal la ejecución física, pero sí como para dejarlo un poquito claro, porque en la respuesta creería uno que, o sea, hablamos en la respuesta que dieron, hablamos es como de un porcentaje general y tenemos que hablar es de actividades. De pronto acá sí lo que dices, ya que se ha llegado a la mitad de la cubierta, pero pues haber enfocado más cuáles actividades ya hemos ejecutado al 100%, pero está muy bien y se ve bien presentado el trabajo. ¿Listo? Bueno, Listo, profe, gracias. bueno, Profe, bueno, sí, señora. gracias. Bueno, de quién es este? Mío, profe. ¿Mío es quién? Cristian Ferrer. Ah, ya sé. Tú tienes acento, ya sé quién. Con Diego, ¿no? Y con Nicolás. Ok. Bueno, acá sí el valor está bien, 781, 261. Y los días, Profe, los días están ahí en esa tabla. pero ya puestos acá, ¿no? O sea, Sí, no, señora, ahí ya están puestos. sí, estaba mirando, sí, En de la pronto. parte, sí, en la parte de arriba lo que yo hice fue solamente colocar el rendimiento por día y aquí cuántos días se van en total para esa actividad. Sí, no está el cálculo acá, es a lo que me refiero. Bueno, vamos a preguntarles entonces. Bueno, Diego, ¿cómo fue que hicieron el tema del retraso? Cuéntame ahí, contéstame esa pregunta, ya que la trabajaron todos. Si la actividad concreta para columnas tiene un atraso del 10%, mencione las implicaciones que generan la programación de obra. Entonces, el 10%, ¿cuánto atraso le generó, don Diego? Profe, ¿me estás hablando a mí? Es que me salí. Sí, sí, claro, a ti, porque este es tu trabajo, con Cristian y con Nicolás, ¿no? Sí, profe. Diego. Ya, profe, es que estoy desde el celular, entonces cambiando pestañas. Eh, Esa es la pregunta, ¿la 4? Sí, pero si la hiciste me puedes contestar pues lo que hicieron. ¿Cómo fue que hicieron para calcular el atraso del concreto? ¿Cuántos días les dieron y qué pasó? ¿Qué pasó cuando se atrasó la obra? Cuéntame. Pues tendría una repercusión en el atraso de toda la obra. ¿De todas? ¿Se te atrasó toda la obra? ¿Cuántos días? No, No hice el trabajo, Diego. Eso es de hacerlo y hacerlo entre todos. No es que lo haga solo Cristian. Eso uno lo sabe si uno hizo el trabajo. O sea, si hicieron el trabajo, uno ya lo tiene en la cabeza qué fue lo que pasó. Nicolás, contéstame tú. ¿Qué pasó cuando se atrasó el concreto? Profe, po- ay,
Dame un momento que es que lo tengo desde el computador y el teléfono, entonces escucha con eco. Bueno, Cristian, cuénteme usted. Ferrer, mientras tanto. Listo, profe. Pues, profe, ya colocándolo usted así de esa manera, yo lo que hice fue colocar, fue ¿cómo le explico? Como una explicación de lo que pasa si se atrasa un 10%, pero no saqué en total lo que es, por ejemplo, cuántos días se come de más, sí, esa cuestión. Yo, por Entonces, cuenta, ¿cómo lo hiciste? Yo coloqué, por ejemplo, si esta obra tiene un retraso del 10%, tendrá una repercusión en toda la obra, puesto que si de alguna manera se retrasa una actividad, se ve afectada toda la obra, ya que se estableció un tiempo, un balance y un presupuesto. Por otro lado, si esta actividad en concreto para columnas se atrasa, la siguiente de placas tendría mucha más consecuencia. Sí, o sea, yo hice fue como algo teórico, sí, pero como tal yo no saqué cuántos días se iba de más si se atrasaba esa obra. Entonces, Sí, pues, o evaluar esa opción acá, sí, o sea, se atrasó, ¿cierto? Entonces, sí, sí, señora, más. exacto. O sea, La verdad no, ahí en ese momento sí me desinflé, me descaché, porque pues lo vi más como una pregunta como de contestar con tus propias palabras. No lo vi como una pregunta de Ay, colocar no. cuántos días se iban de más o incluso cuánto material se iba de más si eso se atrasaba. no, claro, mira, la pregunta está ahí. Si la actividad concreto para columnas tiene un atraso del 10%, mencione las implicaciones que genera en la programación de la obra. Entonces, tú me Sí, de dices, pronto fue, señor. total, pues no. Pues exacto, ¿qué está pasando con la losa, cierto? Que me está retrasando. ¿Qué está pasando con el muro? ¿Sí? Pero fíjate que el muro acá terminaría un día más, pero fíjate que acá no me implicaría nada como con esta actividad, porque esta actividad usted la está iniciando 2 días antes de que termine esta, entonces es probable que acá usted haya evaluado la posibilidad de empezar acá, aunque haya terminado estos 3, por ejemplo, que esta es una actividad que es larga, ¿sí? Entonces, de pronto, de manera general, no se retrasa. Además, lo mismo que les decía a los otros compañeros, tienes muchos vacíos acá trabajando una cuadrilla solita, ¿no? Entonces, Sí, acá sí, es señora. probable que no se hubiera afectado toda, sino que se hubiera afectado hasta muro, por decir algo, porque la cubierta no depende de que yo tenga muros, ¿sí? Para poder hacer la cubierta dependo de qué, de tener toda la estructura, vigas, columnas, losas. Ve ahí la losa aligerada de entrepiso, hace rato creo que la terminó. A ver, esta es la losa Sí, señora, aligerada. está en actividad pasada, está en la segunda semana. Mira, claro, entonces yo cubierta no tengo, relajada la puedo hacer antes, porque no dependo de los muros. Después de que tenga viga y que tenga las columnas, puedo hacer la cubierta. Entonces ahí no estoy amarrada, entonces no se retrasaría toda la actividad, Profe, ¿sí? qué pena. O sea que para la entrega final, la que viene dentro de 8 días, ya basándome en lo que usted me dice esa pregunta, tengo que también determinar el atraso de los días y el atraso incluso que si se va más material o sí, lo que todo eso Sí, conlleva, todo en claro, conjunto. sí, señor, sí, Ah, listo, profe. sí, señor. Entonces, ¿qué? Entonces, bueno, haber evaluado mucho mejor esa pregunta. Pienso que también haber evaluado el orden de las cuadrillas para que trabajaran así combinaditas también en algunos puntos. Porque estás terminando una actividad haciendo la otra, terminando haciendo una actividad haciendo la otra. Esta la podías haber iniciado mucho antes y la cubierta no se puede hacer a la par con el revoque. Bueno, a menos de que estuvieras trabajando en el primer piso. No, sí, señora, ahí tiene usted razón. No, que es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Estamos ahí como a la deriva un poquito. Ahí nos salvaría un poquito pues la de entrepiso, pero pues acá estamos como a la par.
Entonces, no es lo ideal. Lo ideal es que yo tenga cubierta para empezar a hacer revoque. Y esta actividad, no, esta no es una actividad al final. Bueno, entonces haber evaluado eso. Los otros chicos no contestaron, ¿no? Yo les recomiendo siempre que trabajen en equipo, no que esperen que el otro les haga porque pasa esto. ¿Sí? Perdón, profe. Pues, como le decía a Cristian, pues nosotros no sacamos como algún cálculo sobre los días y todo eso. Solamente pues lo respondimos así en un breve texto. La verdad no pensamos que fuera tan importante pues en ese sentido. Bien, gracias. Listo, ¿este es el de quién? El de nosotros, profe. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que es tu nombre? Juliana, Laura Mora, Andrés Gómez, Geraldine Leal y Juliana Durán, profe. Listo, señora. Profe, en cuestión de la duración en días, usted dijo que lo aproximáramos a partir de, por ejemplo, si nos da un ejemplo 13.5, ahí ya lo aproximamos a 14 o a menos de que nos dé, por ejemplo, 13.2. O sea, en esa parte sí estoy confusa. O sea, después de que nos da más de 13, lo aproximamos Sí, al en otro este número. caso, sí, Juliana. En este caso, les dije que siempre lo aproximaran por exceso, que siempre que nos dieran como, no es la manera como se redondea matemáticamente, ¿no? Matemáticamente siempre es después de punto 5, redondeas al siguiente número. Pero en este caso yo les hablé como de esa consideración, como para dejarle una holgura un poquito a las actividades, entonces que siempre que se pasara, o sea, que tuviera un residual ese cálculo de días, pues pasáramos por exceso al siguiente día. Eso fue lo que les dije. Listo, Sí, profe, esa era la duda que tenía. sí, entonces como para no quedar tan apretados, sino como para quedar con una holgura ahí pequeñita, por si llueve, por si hace mucho sol, por si se fatigan mucho. ¿Vale? Me voy a concentrar en la última pregunta porque ya les hice algunas observaciones en las otras y me imagino que pues ya las conocen, ¿cierto? Y conocen también qué fue lo que hicieron. Bueno, acá no. ¿Sí o no, Juliana? Dejaste la cubierta ya muy al final. Sí, sí, señora. Eso ya nos dimos cuenta cuando estaba corrigiendo a los compañeros. Bueno, sí. Y acá también tienen un errorcito en el valor total. Y esta ejecución física, Esto, profe, pues es que pues nosotros lo sacamos de esa manera como nos pareció que así pues era como más fácil. Entonces la sacamos así hacia lo largo. o sea, lo que quiere decir acá es que o sea, en la primera semana, como usted nos decía, lo de la localización y replanteo, en la primera semana se hizo el 100%, y así de cada una, sacamos el porcentaje de cada semana. o sea que a la quinta semana, ¿qué? Pues estaba Pues ahí se supone que la losa maciza se terminó al 100%, o sea, se inició en la quinta semana y se terminó en la misma semana, en esos 6 días.
Ok, entonces sí, eso era lo que quería que me dijeran, ¿no? Es como entender eso, que estas actividades están ejecutadas al 100%, ¿cierto? Que la Sí, losa, bueno, hasta esta está ejecutada al 100%. Y tenemos muro en ladrillo al 45.45%. ¿Cuánto tiempo se llevaron haciendo esta programación, esta casita? mm, como, no sé, una horita más o menos. No, no, no. O sea, estoy 11 hablando semanas, de profe. 11, 11 semana semanas. 11. Sí, 11 semanas. Semana 11. Semana 11. Bueno. Vamos a ir entonces con la siguiente pregunta. Vamos como en la última. ¿Cuánto tiempo se demoraron de más haciendo la actividad de concreto y cuáles fueron las implicaciones que tuvieron y cómo las solucionaron, compañeros? Era concreto para columnas, ¿cierto? Esa actividad se nos atrasó el 10%. O sea, ¿cuánto tiempo? Eh, Creo que nosotros también nos faltó calcular ese tiempo propio de atrás. Solo pues escribimos las implicaciones que tenía pues en el calendario de la obra y el presupuesto también. Y, bueno, Pero ¿y qué implicaciones les colocaron? ¿Y cómo lo resolvieron? eh, pues, eh, pues las acciones que pusimos fue como primer caso hallar el foco del problema, ya sea errores en los planos o deficiencias en las herramientas. Ajá. Pero lo que está preguntando es la misma que le hice los compañeros, ¿cierto? La pasada. No, La la del- última. No, La la última. última. ¿Qué La acciones última es la de pusimos? proponga acciones y medidas. Ajá. Ajá. Ah, ok, es que estaba perdida, gracias. Bueno, señora. También pusimos como otra medida implementar un horario de trabajo dominical para lograr avanzar en las actividades y evitar más contratiempos. Eh, Y como si no sabían cuántos eran los días, ¿cómo calcularon el valor? Es que nosotros, así como los compañeros pasados, o sea, lo hicimos más, fue como teórico, profe, o sea, no calculamos, sino que, o sea, lo que entendimos fue que explicar era que si teníamos un atraso, entonces, ¿cuáles eran las medidas que teníamos que implementar? Más no sacamos la cantidad de días que tuvimos el atraso. Sí, eso en cuanto a los días, pero en esta pregunta que estamos haciendo fíjense que ahí decía, ¿qué implicaciones presupuestales tendrían? Proponga acciones y medidas de choque para solucionar el atraso en obra y no afectar el cronograma inicial. Mencione específicamente quiere decir para su caso, las implicaciones presupuestales, entre otras, o sea, entre otras es qué otras afectaciones pueden llegar a tener, digamos, en términos de programación, en términos de personal, de recursos que pueden llegar a generar. Entonces, eso no lo pueden calcular si no saben cuánto tiempo se atrasa y qué actividades se atrasan, ¿verdad? sí, señora. Pues ahí como no calculamos lo del quinto punto, pues no pusimos ningún cálculo en el último propio. Entonces, no pusimos nada más. Sí, está ahí como incompleto. Habría que mirar cuánto tiempo se retrasó el proyecto y de qué manera pueden ustedes como mejorar ese atraso, ¿cierto? De qué manera pueden ustedes, si dicen, no, se atrasó 3 días, 4 días, entonces me tocaría cuadrar me tocaría contratar una cuadrilla de hormigón, me tocaría contratar una cuadrilla de concreto, me tocaría trabajar el sábado, el domingo, específicamente, por eso decíamos específicamente qué habría pasado. Entonces, Sí, eso sí tendríamos que haberlo hecho. Acá también señora.
trabajar estas cuadrillas combinaditas, ¿no? Les quedan mucho tiempo solos, Ah, sí, sí, en una sola. eso sí lo debemos corregir. No, bueno, y el tema de la cubierta. Ahí la ejecución física la hicieron fue así. Listo, chicos. Bien, ¿quién me quedó faltando por acá? Ah, nadie, estos no llegaron a Profe, la sustentación. Señora, esto es que mi grupo envió hasta hoy el trabajo porque pensábamos que se socializaba en clase, entonces se lo enviamos pues antes de que empezara a socializar los otros trabajos, entonces para ver si no lo podía revisar. Es que no lo tenía ahí descargado tampoco. bueno, sí, porque lo enviaron a las 6:25. Pues eso es lo que dice acá. Sí, sí, señora. Si hubiera sido para la clase empieza a las 6, ¿cierto? Sí, sí, señora. Bueno, ahí está la respuesta entonces a tu pregunta. Bueno, bien. Ah, entonces quería mostrarles el presupuesto de interventoría. ¿Alguno sabe, a ver, antes de mostrarla, ¿alguno sabe cuál es la diferencia entre un presupuesto de obra y un presupuesto de interventoría? ¿Cuál podría ser? Sí, está bien planteada la pregunta. O es igual el presupuesto de obra al presupuesto de interventoría. Profe, pues yo diría que sí. Que es igual. Sí, señora, porque pues que yo tenga entendido, cuando se hace una interventoría es que se saca el presupuesto total de lo que se va y eso se lleva a la gobernación qué pena, a la gobernación de donde se vaya a hacer o a la alcaldía para que se lo aprueben e iniciar. Pues es lo que yo tengo entendido. O sea que según lo que tú me estás diciendo, gracias por participar, muy bien. Según lo que tú me estás diciendo, entonces la interventoría se hace solo para proyectos de entidades públicas, podría ser. Pues ahí sí no sabría qué responderle, profe. Entonces, Pero, porque pero pues siempre se debe yo llevar como tengo, a la entidad, bueno. sí, Pero sí, o sea, entonces tú dirías que es el mismo de la obra, la interventoría, el mismo presupuesto de la obra. sí, pues tengo ese concepto porque mi cuñado, él es ingeniero civil y él trabaja haciendo interventorías, entonces muchas veces a él le ha tocado, yo me he dado cuenta que él lo que hace es que la interventoría saca lo que se va en total de la obra y lo lleva a la alcaldía para que se lo aprueben, ya sea aquí en Ibagué o sea en otros municipios. No solamente, creo que no solamente es el presupuesto general de la obra, sino que ahí va incluido el estudio de suelos, alcantarillado, no sé, un poco de estudios hay que completan eso en sí. Vale.